Impacto evangelístico. Y por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Saludamos a todos los millones de oyentes de Impacto Evangelístico. Impacto Evangelístico es una clarinada profética proclamando el inminente levantamiento de la Iglesia al cielo y el subsiguiente retorno de Cristo a la tierra. Una defensa bíblica exponiendo la sana doctrina en estos días de herejías y apostasía. Una alarma espiritual despertando al pueblo de Dios en favor de la obra misionera y la evangelización del mundo. Presenta el Movimiento Misionero Mundial. Damos gracias a Dios por este hermoso día, hermoso privilegio que nos ha brindado en esta mañana. Y me siento tan contento porque en realidad es por la misericordia de Dios que cada uno de nosotros estamos aquí en esta mañana para que tu palabra pueda ser predicado, para que tu palabra pueda alcanzar a multitud de almas y reciben una bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo en esta mañana. También es una bendición que ustedes también se han levantado, han podido caminar, han podido abrir sus ojos, es porque a Dios le ha complacido. Así voy a estar saludando a todos aquellos fieles oyentes en esta mañana. Saludamos al evangelista Manuel Zúñiga y su amada esposa Esther de Zúñiga. Saludamos también al presbítero de la zona central de Limón y pastor de la iglesia Pueblo Nuevo, Rafa Pérez, y su amada esposa Flor de Pérez. También estamos saludando al señor Juan Alberto Castillo y su amada esposa María de Castillo, que pastorean en Cristóbal Colón. Al pastor Rigoberto Sarmiento y su amada esposa Cintia de Sarmiento, que pastorean en Baco. También estamos saludando a nuestro amado pastor, que es presbítero de la zona de Siquirres y pastor de Limón Centro. Cualquier consejería, como siempre he dicho, las puertas están abiertas, y cualquier consejería, aquí está la palabra de Dios, que usted quiere preguntar o hacer cualquier consulta, ahí está su amada esposa también, Marisol de Dixon. Ellos están ahí. También saludamos al señor Peter Plano, Smith Barton, Miller Francis, Alfonso Clark. También estamos saludando a Prince, que vive ahí por el barrio San Juan, a Simón Cordero. También es una bendición de saludar a todas aquellas personas. También estamos saludando a Jackie, que vive allá en barrio Roosevelt, a Silver Sainz también, que vive en Corales, a Leticia Clark. También estamos saludando a Daisy Nelson, que vive en Los Ángeles de California, que siempre ella nos está escuchando por esta emisora, que recibe una bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Todas aquellas personas. También estamos saludando a Don Samson de la Librería Central, también, y su amada familia, que viven también en Cristóbal Colón, que reciben una bendición del Señor. Así, sin más tardar, también así nuestro amado pastor tiene algunos saludos para ellos. Dios les bendiga en esta preciosa mañana, amado Radio Escucha de esta emisora de Casino, en la cual sabemos que cada martes usted está con nosotros sintonizando a través de las redes sociales y también de la emisora, la internet. Puede ser también fuera de este territorio nacional, pues este programa de impacto evangelístico. Queremos, antes de entrar a la palabra del Señor, también extender unos saludos cordiales a algunos pastores, como los pastores de la zona de Talamanca. Un cordial saludo especialmente a la pastora, nuestra hermana Daisy Abarca, que el miércoles estuvo de cumpleaños, pastora allá en Limonal. Al presbítero de esa zona, nuestro amado hermano pastor Jorge Soto García.
un cordial saludo. También queremos saludar a la pastora María de Castillo, la cual es pastora allá en la iglesia de Cieneguita, que el sábado estuvo cumpliendo años. El pastor Álvaro Furtado, también de Pueblo Nuevo, un cordial saludo. Y el día de ayer también estuvo de cumpleaños nuestra amada pastora Katia Solano de Ewers, pastora allá en Corales. Un cordial saludo a mi madre Norma Dixon, a los trabajadores de las diferentes empresas. Un feliz cumpleaños también a nuestra amada hermana Marisol de Clark. Ella estará cumpliendo años, si Dios lo permite, el 6. Y un cordial saludo, que el Señor Dios Todopoderoso me la siga dando muchas bendiciones. Nuestro hermano Francisco, también de la peluquería Chico, al pastor Rafael Luna. En fin, la gama de audiencia es bastante amplia, pero queremos en esta mañana continuar con lo que hemos venido, el cual es predicar la palabra del Señor. A don Roger también, que nos ayuda en cabina, un cordial saludo. Y voy a pedirle a mi hermano Carlitos Clark que nos ayude en esta hora leyendo la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 1 y 2. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 1 y 2. Damos gracias a Dios una vez más por este hermoso privilegio, nombrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Así dice la porción de la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Señor. Use a tu siervo grandemente, Padre, en esta mañana, para que tu palabra penetre hasta lo más profundo del ser de todos aquellos, Señor, que han sintonizado este programa, que han sintonizado este emisora, Señor. Sabemos que tú, Dios Todopoderoso, estás haciendo grandes cosas, Señor, en los corazones de los limonenses, en los corazones de todos aquellos, Señor, que han sintonizado este programa. Sé que la palabra le va a llegar, la palabra le va a tocar, Padre Dios mío. Use grandemente a tu siervo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Queremos en esta preciosa mañana predicar bajo el tema ¿por qué te escondes? Encontramos en este pasaje, tal vez en alguna ocasión usted ha escuchado, acerca de ese encuentro que tuvo nuestro amado maestro con un hombre llamado Nicodemo, el cual pues más adelante, cuando vemos en los siguientes versículos, ahí aparece el versículo muy conocido que está en el versículo 16, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero antes de eso encontramos que este hombre Nicodemo se presentó al maestro. ¿Qué tal vez diríamos nosotros de relevante tiene ese suceso? ¿Qué particularidad podríamos nosotros ver por el cual decir, bueno, simplemente Nicodemo se presentó donde el maestro? Pero tenemos que ver varios aspectos, amado Radio Escucha. Primeramente, ¿quién era Nicodemo? Y después vamos a ver en qué momento se presentó donde el maestro. Primeramente tenemos que ver que Nicodemo, como dice ahí, era un principal entre los judíos. La posición que él tenía no le permitía tal vez acercarse o aceptar las enseñanzas de Jesús. Una de las razones por las cuales Jesús no era muy bien allegado con los religiosos, oiga lo que digo, los religiosos de su tiempo, era por lo mismo, puesto que eran, valga la redundancia, religiosos. O sea, no eran personas que tenían un encuentro con Dios, sino que por tener una posición, por tener el seguir lo que sus padres seguían, por tener una tradición, ellos mismos no hacían lo que a Dios le agradaba. Pero cuando viene el maestro con las enseñanzas, con la palabra verdadera,
como él mismo dice, yo soy el pan que desciendo del cielo y soy el pan verdadero. Cuando viene desenmascarando el pecado que se practicaba, desenmascarando las atrocidades que hacían estos personajes, entonces esto ocasionaba que se molestaran, que se enojaran, que quisieran matarlo, apedrearlo, hacerle daño, desaparecerlo, callarlo. Pero este hombre Nicodemo había visto en Jesús algo diferente. Él, a pesar de donde él se encontraba en su religiosidad, a pesar de su posición en la cual pues había sido enseñado desde su niñez y tenía un alto puesto entre los fariseos, a pesar de todo eso, él mismo reconoció que el maestro tenía algo, una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra que lo convencía. Y hasta cierto aspecto, amado, hasta cierto punto, amado y amada, él reconocía en su corazón que Jesús es el Señor. Por eso él se acercó donde él, y esta palabra que dice tal vez no es muy usual entre nosotros, pero cuando dice rabí, rabí no se le decía a cualquier persona. Pudieran haber muchos predicadores, pudieran haber muchos seguidores, pero el decirle rabí de parte de un fariseo era doblegarse y humillarse y reconocer verdaderamente que aquella persona había sido una persona que hablaba con sabiduría, una persona que realmente tenía bien fundamentado el conocimiento de la ley. Sin embargo, encontramos en Jesús un aspecto bastante importante, que Jesús no solamente era conocedor de la ley, sino que era hacedor de la ley. Gloria al Señor, porque muchos podemos conocer la palabra de Dios, muchos podemos estar reunidos en una congregación, en una denominación, muchos podemos estar en una organización y en un grupo y decir: yo tengo tantos años, yo soy líder, yo soy aquí, tengo tal puesto, soy pastor, soy ministro, soy ministra. Sin embargo, la pregunta es: ¿realmente estamos siguiendo y haciendo lo que la palabra de Dios dice? ¿Estamos siguiendo los preceptos de lo que dice en las Sagradas Escrituras de cómo vivir en santidad, de cómo guardarnos, de cómo caminar, de no ser hipócritas, no ser mentirosos, de no ser adúlteros, de no ser ladrones, de no hacerle daño a los demás y tantas otras cosas que las Sagradas Escrituras nos enseña de cómo debemos de andar? Cuando nosotros andamos de esa manera, entonces, indistintamente la cantidad de años que tengamos en el Señor, vamos a ser personas de respeto, vamos a ser personas que realmente tengamos la moral suficiente para que la gente pueda decir: este es un hombre de Dios. Y Nicodemo dijo rabí, que significa maestro. Como dije anteriormente, ese título, ese epíteto no era cualquiera que se le daba, sino que Nicodemo dijo: rabí, realmente reconozco que usted desciende de Dios, porque no es cualquiera que habla de la manera que usted habla, no es cualquiera que actúa de la manera que usted actúa, no es cualquiera que se le ve realmente el seguimiento de la palabra de Dios como usted. Estoy parafraseando, no lo dice así en forma literal. Sin embargo, podíamos pensar de que todas estas cosas le dijo Nicodemo a Jesús. ¿Por qué? Porque él reconocía. Pero hasta ahí todo va bien. Un fariseo, maestro principal, se acerca donde Jesús, reconoce que Jesús realmente es un maestro o alguien que desciende de Dios. Pero ¿qué queremos observar? Lo que dice ahí en ese mismo versículo 1. ¿En qué momento vino donde él? De noche. ¿Por qué Nicodemo vino de noche donde Jesús? Porque le daba vergüenza, porque tenía miedo, porque al tener esa posición y que supieran los otros fariseos que él llegaba donde Jesús, se había hablado con Jesús, se había acercado a Jesús y había reconocido verdaderamente que Jesús viene de Dios, eso le podía costar a él reputación, le podía costar a él el puesto, le podía costar a él que lo discriminaran y aún lo echaran de en medio
del pueblo. Entonces él dijo, si voy de día me van a ver, mejor voy de noche. Asimismo hay muchos actualmente, amado Radio Escucha, y los que nos siguen por las redes, que a su manera, según ellos, quieren servir a Dios. A su manera dicen, no, yo no tengo que ir a una iglesia porque en mi casa puedo leer la Biblia. En mi casa pongo un canal. De hecho, en las mañanas, todos los martes, escucho Impacto Evangelístico. Entonces eso es suficiente, aunque me digan que vaya a la iglesia, pero ya yo me deleito, que a buena hora, si es así, con escuchar el mensaje que dan ahí en la radio, y es suficiente. ¿Pero por qué lo hacen? Muchas veces por vergüenza que los vean con una Biblia, por vergüenza que digan fulano o fulana, tal persona está yendo ahora a la iglesia, por vergüenza de que sepan que aún yendo a la iglesia sigue cometiendo sus pecados y sus cosas que a Dios no le agrada y no va a querer señalado. Nicodemo no quería ser señalado ni expulsado, y muchas personas también no quieren tomar una decisión delante del Señor. ¿Y eso qué se dice? Eso es avergonzarse. Eso es no querer que los otros se enteren que está profesando los caminos de Dios. Pero quiero decirle algo, amado Radio Escucha. Lo más hermoso que puede haber es proclamar y confesar y hablar que soy un seguidor del Señor. Pero aquellas personas que no quieren hablar o decir que realmente Jesucristo es el Señor, lamentablemente, hay algo que yo no desearía estar en sus zapatos. Vamos a ver qué dice el Evangelio de Mateo. En el capítulo 10, verso 33, Jesús mismo hablando acerca de esta condición. Y a cualquiera que me niegues delante de los hombres, yo también les negaré delante de mi Padre que estás en los cielos. Qué serio e importante es, mi amado y mi amada, poder declarar y más bien proclamar que Jesucristo es el Señor. Proclamar el Evangelio, proclamar realmente, decir, sí, yo soy cristiano, sí, yo soy cristiana. No de nombre nada más, sino con los actos. No solamente decirlo de palabra, sino mostrar y decir, sí, yo soy un seguidor del Señor. Soy un seguidor de Cristo. Amo el ser cristiano, amo el ser un hijo de Dios. Me gusta, me deleito, porque realmente debe ser un deleite y un orgullo. Así como el hijo de un presidente, el hijo de un diputado, el hijo, ahora que vinieron las votaciones, el hijo de un alcalde o la hija de un alcalde, con todo orgullo, pasea en las calles y dice, mi papá es un alcalde, mi mamá es una jueza, mi papá es el presidente, y lo hacen con esa emoción y demostrarlo. ¿Cuánto más usted, mi amado amigo, mi amada amiga, que entregue su vida a Cristo esta mañana y poder decir con todo orgullo, ahora yo soy hijo de Dios, ahora yo soy hija de Dios, y más bien sacarlo al relucir dando a entender de que realmente usted tiene el mejor Padre, que es nuestro Dios Todopoderoso. Pero esta decisión que tomó Nicodemo no fue una decisión correcta. Vemos nosotros que, y ahí en su momento le daremos la cita, Zaqueo, un hombre bajo de estatura, un hombre cobrador de impuestos, un hombre el cual era reconocido, pero también rechazado en todo lugar, en muchos lugares, por su posición. Pero cuando él escucha que el maestro está cerca y la multitud es tanta, él toma la decisión y dice, bueno, yo no me puedo acercar a él, pero voy a hacer el propósito. Y se subió a un árbol para ver al maestro. Cuando el maestro lo volvió a ver desde abajo y lo llamó y le dijo, Zaqueo, desciende, él no se escondió entre las ramas. Él no se hizo ahí como, aunque ya era bajo de estatura, más pequeñito de lo que era, sino que corriendo se fue
donde el maestro, y más bien el Señor le dijo, es necesario que hoy entre a su casa, sintió regocijo, sintió alegría cuando vio que el maestro entró a su casa. Eso es lo que quiere hacer el maestro en esta mañana en su vida, entrar a su casa. Y usted dirá, bueno, pero ya está entrando a mi casa porque tengo la emisora puesta, tengo la Biblia puesta, entonces ya yo lo siento aquí, está en mi casa. No, estoy hablando de la casa de su corazón. Esta es la casa donde debe entrar nuestro Señor Jesucristo. Y usted no avergonzarse. Por eso el título es, ¿por qué te escondes? ¿Por qué te escondes que tal vez ahí mismo en su casa, en el carro, donde tiene bajito el volumen para que los vecinos no se den cuenta? Para que los amigos no se den cuenta. Tal vez estás con un auricular puesto con el celular para que no se den cuenta que estoy escuchando el programa y la palabra de Dios. No, por lo contrario, ponga el volumen alto para que puedan escuchar el evangelio sus vecinos, sus amigos, sus compañeros, ahí en la empresa donde usted está, en cualquier lugar, que se den cuenta acerca de que Jesucristo vino a salvar y a dar vida eterna, vino a morir por cada uno de nuestros pecados, que todavía hay esperanza. Tal vez en medio de esos que están escuchando hayan personas desesperadas, personas que quieren quitarse la vida, personas que tienen un problema, ya sea económico, ya sea familiar, ya sea de salud, y dicen, ya no se puede hacer nada, pero al escuchar el evangelio se dan cuenta que Jesucristo sana, salva, liberta, que Jesucristo es la solución a los problemas. Sí, amado Radio Escucha, no te escondas, no ocultes la palabra de Dios, no ocultes el privilegio y la bendición que hay en este país de poder extender y expandir el evangelio, sino por lo contrario. Jesús dijo, como acaba de leer el varón, Jesús mismo lo dijo, aquel que me negare, yo le negaré delante de mi Padre. Qué feo sería, ¿verdad, amado Radio Escucha? Qué feo sería saber que el día que nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios y dar cuentas, y recurramos donde Jesús y volvamos a ver y decimos, ay Señor Jesús, es que yo proclamaba tu nombre, y Él va a decir, mentiroso, mentirosa, porque ahí en el colegio no proclamabas que eras cristiana o cristiano. Ahí en el trabajo nadie sabía, y si sabían no veían el testimonio en usted porque nunca hablaba del Señor. Prefería hablar de muchas otras cosas que no convienen ni edifican que hablar del Dios. Y dirá el Señor Jesucristo, no lo conozco, no sé quién es. Qué feo, amado, qué triste sería. Nosotros no queremos pasar por eso. Dios nos guarde, nos libre, nos ayude. Vea que digo nos porque me incluyo, para que nosotros no nos acontezca eso, sino que así como proclamamos actualmente la palabra de Dios, así como hablamos de Jesucristo actualmente, ese día glorioso, nuestro amado Jesucristo puede hablar con orgullo delante del Padre y decir, sí, este fue un fiel seguidor, Padre, míralo, a pesar de sus errores, a pesar de sus faltas, a pesar de las cosas que hizo, míralo, bendito sea el nombre del Señor, y atiéndelo. Ten misericordia de Él, porque Jesucristo intercede por nosotros. Él está a la diestra del Padre, clamando, pidiendo, pero si usted le rechaza, si usted no lo vuelve a ver, si usted ni siquiera habla de Cristo, si usted no lo acepta en su corazón, pues lamentablemente el Maestro, que es justo, que es verdadero, no va a alcahuetear, no va a faltar a la fidelidad de aquellos que realmente se han guardado, porque Él es justo y no va a llamar a lo malo bueno ni a lo bueno malo, sino que el que merece condenación, condenación recibirá. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sencillo, amado Radio Escucha. No hay que dar mucho dinero. No hay que ir a hacer grandes sacrificios castigando su cuerpo. No hay que hacer algo extraordinario, sino algo sencillo. Y eso está en la carta a los Romanos,
en el capítulo 10, en el verso 9. Voy a pedirle a mi hermano Carlitos que me lea ese pasaje. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. ¿Ves? Así de sencillo. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Estas dos frases tienen también un peso. Un peso porque todavía se está añadiendo y diciendo, si creyeres en tu corazón. Porque confesar con la boca muchos pueden decir. Y el mismo maestro dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, así de sencillo, abre tu corazón al Señor, dígale, entra a mi vida, cámbiame, transfórmame. Más adelante nuestro hermano Carlitos estará dirigiéndote la oración, pero nada más te estamos dando algunas pautas de los que usted tiene que decir, pero creyéndolo y confesándolo, proclamándolo. Que cuando usted ya lo confiese, pues demuestre a través de su caminar, a través de su testimonio, guardado en santidad, vistiéndose de una manera correcta, honesta, como Dios proclama, dejando y abandonando aquellas cosas que a Dios no le gusta. ¿Cuáles cosas? Bueno, en la Biblia está, pero aunque están en la Biblia, usted ya la sabe. Usted sabe que el emborracharse es malo. Usted sabe que el drogarse es malo. Usted sabe que robar es malo. Usted sabe que andar con una mujer que no es su esposa es malo. Usted sabe que andar con un hombre que no es su esposo es malo. Eso no tiene ni que leerlo en la Biblia. La misma sociedad, usted lo escucha, usted lo sabe. Sin embargo, ¿por qué no se aparta de eso? Porque todavía Cristo no ha llegado a su vida. Nicodemo se escondió de los fariseos. Nicodemo se escondió porque su posición estaba en juego. Pero yo te digo en esta mañana, amado, que nos estás escuchando y los que están viéndonos a través de las redes sociales, no te escondas por un puesto, porque ese puesto un día ya no lo tendrás. No te escondas por tus amigos o tu familia, porque algún día esa familia y esos amigos, entre comillas, no estarán contigo. Escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Porque a final de cuentas, cada uno de nosotros seremos los que tendremos que presentarnos delante de Dios. Y ahí no podremos echarle la culpa ni decir, por culpa de mis amigos, por culpa de mi familia, por culpa de mi esposo, por culpa de mi esposa, por culpa de por culpa del otro. No. Ahí cada uno de nosotros somos los responsables. Así que, amado, simplemente lo que usted tiene que hacer es lo que ya te hemos dicho. Entregar tu vida al Señor, confesar con sus labios y demostrar a partir de hoy que verdaderamente usted reconoce a ese rabí. A ese rabí que Nicodemo le dijo, maestro, sabemos de dónde vienes y vienes de Dios. Pero él lo dijo de noche, él lo dijo a solas. Usted en esta mañana dígalo al Señor y confiéselo, que los que están a tu alrededor puedan saber que eres una nueva criatura, no solamente porque lo dices, sino por lo que vives. Voy a pedirle a mi hermano Carlitos que sea el que te dirija la oración en esta mañana para que usted pueda tener ese encuentro con Cristo y confesarlo como tu Salvador. Damos gracias a Dios por esta hermosa predicación. Así, sé que la palabra de Dios te ha tocado hasta lo más profundo de su ser. El siervo había dicho que le iba a dar un pasaje de Zaqueo. La puede encontrar en San Lucas capítulo 19 del 1 en adelante. Pero si tú estás en esta mañana dispuesto a abrir tu corazón y que quiere aceptar a Cristo, no tenga vergüenza, porque yo he visto grandes carros que pasan por Puerto Limón con alto volumen y no tienen vergüenza. ¿Para qué voy a yo tener vergüenza de un
ser supremo, un Dios todopoderoso que está sentado en el trono, que me está dando la vida, que me está dando el aliento. ¿Tener vergüenza? No, vergüenza es robar y hacer cosas que no es correcto. Dígale al Señor en esta mañana: Padre, yo en esta mañana, Señor, he escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Señor, tengo tiempo, Señor, que andaba caminando, vagabundando por esos lugares, Señor. Pero este día, Señor, llegué y me senté, Señor, y escuché esta predicación. Padre, en esta mañana yo te digo, Señor, yo entrego mi vida totalmente, Señor, para ti. Y yo necesito, Señor, la fortaleza tuya, Señor. Que tú, Dios Todopoderoso, pueda inscribir mi nombre en el libro de la vida, Señor. Señor, perdone mis faltas, perdone mis pecados, Señor. Todo lo que yo he hecho, Señor. Ahora, Señor, necesito solo tú, que puedes cambiar mi vida, Señor. Y a partir de estos momentos, servirte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios y queremos externar unos saludos a los que están viéndonos a través de las redes sociales. A nuestro amado pastor Minor Jiménez Alfaro, su familia, la familia Jiménez González, también yo sé que ellos sintonizan, hermano, su hijo Minor, su hija Elsie, bueno, todos ellos sintonizan y ponen este programa. También la familia Castillo, nuestra hermana Débora, que siempre está sintonizada ahí, su hermana, nuestra hermana Ania también, un cordial saludo a nuestro hermano Johnny Agna, también a Rudy Alvarado, nuestro hermano, que Dios me lo bendiga, nuestra hermana Elsa Jiménez, un cordial saludo, que Dios les siga bendiciendo, a todos esos que reportan su sintonía también a través de las redes sociales. Pues un cordial saludo, y sabemos que internacionalmente también este programa está siendo escuchado. Así que si usted ha hecho esta decisión, amado amigo, amada amiga, déjeme decirle que ha hecho la mejor decisión. Nosotros estamos ubicados, por si usted no tiene dónde congregarse, 100 metros al norte del Palacio Municipal. Por ahí estamos en el templo esquinero denominado Movimiento Misionero Mundial. También por ahí vive el señor Dixon, el cual lo saludamos. Ahí está cerquita, unos 25 metros. Le estamos invitando también para que nos acompañe. Ahí estamos nosotros los días lunes a las 6:30 y de martes a sábado a las 7 de la noche. Los domingos 9:30 de la mañana y 6 de la tarde. Ven, participa con nosotros, sigue escudriñando la palabra del Señor y sobre todo sigue proclamando de que Jesucristo es el Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo en este día. Son los sinceros deseos de nuestro amado hermano Carlitos Clark y su servidor, Pastor Jerry Dixon. Que Dios les bendiga. Y así nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana, cuando volveremos en este mismo día, a la hora de hoy y por esta misma emisora. Si este programa ha sido de bendición e inspiración a su vida, escríbanos hoy mismo. No olvide que esta es una obra de fe. Dependemos enteramente del Señor y de la generosa aportación de nuestros oyentes. Dios os bendiga.